¿Y qué tal la vida aquí en la 31? Está jodida, viste, como no laburamos, hay veces que te lleva la delincuencia. Aquí en Argentina las villas se les conoce como Villa Miseria. Son increíbles los edificios de aquí de la 31 porque vea esta vaina. Son gigantes y van bien hasta arriba. Mira ese enredo de cables con rejas, con portones, terrazas. O sea, si se daña un cable, buena suerte en cambiarlo porque eso no lo entiende ni el que lo hizo, hermano. Creo que el Gauchito porque cuando estuve preso en prisión, entonces yo ver y sentir que la gente creía en él me hizo hacer lo mismo por el santo. Él tiene una historia que los policías lo mataron. Tengo un tiro acá, la última vez me pasaron. Mira por dónde me ha salido la bala, disculpe. ¿Y él quién está ahí? Mira, si es, ¿tú ves? Le enseña el gringo. El tatuaje. Ahí hay una bolita, hay un hueco. Sí, lo veo. Mira, ¿y por dónde me ha salido? Por el santo. Estos son pasillos que se conocen como los pasillos de la muerte. Aquí en la calle encontramos otro pasillo para que se den cuenta cómo son. Miren esta locura. Estos son los pasillos de la villa, pero son largos túneles donde hay casas. Aquí la gente vive en estas casitas y en estas rejas por detrás son las habitaciones y los apartamentos de mucha gente. Es una locura de pensar, ¿no? Porque en realidad aquí estamos escondidos de toda luz del sol. Como Chile lo mismo. El barrio chino está un poco más caliente esta zona que otros sectores del Sí, barrio. peligroso. Sí. Esta es Yo que soy chileno, yo por lo que viste, sí. Anteriormente vivíamos detrás de la zona containera y cuando se empezó a elaborar lo que sería la autopista, que nunca se hizo, nos reubicaron para acá. ¿Y se dan cuenta? Está bien estrecho el tema. Vamos a la vía 31 para que conozcan un poco de lo que es acá adentro. Justo por detrás de mí, la Casa Rosada, la casa presidencial de la capital argentina. Aquí se encuentra en este momento, tal vez, el señor Javier Milei, que promete un cambio económico para la patria. No hay plata. Aquí cerca está San Telmo y por aquí por detrás Puerto Madero, sitios muy icónicos de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que vamos a visitar el día de hoy es la Villa 31, uno de los barrios o villas, como se le conoce aquí, tal vez más controversiales, con la fama de ser a lo largo de los años uno de los más peligrosos, donde no vamos a ver esa cara de Buenos Aires, del tango, de su gastronomía, de sus lindos, grandes y majestuosos edificios, sino que vamos a conocerla desde la base, desde la raíz, desde las historias de los inmigrantes que han construido los cimientos de esta sociedad. Así que si ustedes y el señor Milei nos lo permite, vamos a tomar aquí un metro, como le llaman los argentinos, el subte. Vamos para la Villa 31 a ver qué cuentan por allá. Casa de gobierno aquí, por ende presencia de la policía fuerte, ¿no? Pura policía federal, un ambiente militarizado importante, ¿no? Y aquí saliendo de la Casa Rosada también tenemos pues toda esta barrera metálica. Yo vine hace 15 años y no recuerdo hace 15 años haberla visto. Y ahí queda la entrada al subte Plaza de Mayo. Este es uno de los subtes, nosotros vamos para allá a tomar otra línea que nos lleve a la Villa 31. Y estando aquí en la Plaza de Mayo quiero presentarles a un compadre y a un tocayo además. A ver que el man se presente solo. Los dos Juanes. Los dos Juanes. Ante todo, un gran saludo para todo tu público y toda tu comunidad. Sé que tenés una gran comunidad y bueno, para mí es un gusto colaborar en tu canal para mostrarte un poco la ciudad, otros costados tal vez no tan mostrados de la ciudad. Espero que tu público no piense que te copié el nombre. Las rutas de Juan. Las rutas de Juan, así. Vamos a estar entrando ahora a lo que es la Villa 31, también de la mano de un amigo y un referente del barrio. Y bueno, vamos a estar contando un poco la historia de la Villa 31 y mostrando todo lo que es el barrio de Retiro, que te va a llamar mucho la atención. Cuando entres a la Villa 31 vas a pensar que estás como en una pequeña ciudad dentro de la misma ciudad. Vamos a agarrar el metro, hermano, y Villa 31. Exacto. Aquí vamos. El subte, Buenos Aires ciudad. Esta es la catedral, ¿no? La estación a Congreso de Tucumán. Por aquí bajando. Siga, mijo, que se ha puesto. El compadre me invitó al piquete de subte con su tarjeta. Ya logramos entrar aquí. Este subte huele a subte y muy parecido al de Nueva York. Yo pensé que ese olor del de Nueva York era muy único de allá, pero aquí huele muy parecido. Estamos ya en la estación del Retiro. Saliendo por una de estas estaremos ya en la puerta, pues, entrando al barrio, la Villa 31. Después de una serie de conexiones, subiendo por esta escalera vamos a tener nuestro primer contacto. Y las primeras impresiones, usted sale por esta estación, pues lo que va a ver son edificios muy bonitos, parques bellos. Creo que esta es una estación, ¿no? Esta es la estación de toda la vida. Exactamente, atrás está la estación
estación de trenes de Retiro, allá está la estación de ómnibus, de micros. Algo que quiero decir es que el contraste del barrio. Acá estás en uno de los metros cuadrados más caros de toda la ciudad, estás casi a metros de Puerto Madero. Acá vivía como la gente más rica de Buenos Aires, la aristocracia. Vamos a cruzar un hueco, una brecha grande social. Sí. Cruzando una calle. Cruzando una calle tenés 3 entradas en lo que es la Villa 31, vamos a aclarar, mucha gente trabajadora, es un barrio donde hay comunidad de gente paraguaya, boliviana, peruana, un barrio con mucha vida, fútbol, chicos que corren, mucha comida, pero también tiene su lado B. Sí, claro, digamos, su oscuridad, su pasado oscuro. A la tarde-noche vas a ver muchos pibes que, bueno, lamentablemente cayeron en la adicción al Paco, como le llamamos acá. Al bazuco colombiano. Ahí va, vas a ver cientos de pibes deambulando a partir de la tarde-noche, y eso es lo que genera un poco de inseguridad en lo que es el barrio. Aquí ni siquiera entrando al barrio ya se siente un poco lo que nos espera, ¿no? Se ven caras, se ven personas, porque en este barrio vamos a encontrar mucha adicción al Paco, que es el crack argentino, el bazuco argentino. Y qué curioso, ¿no? Porque mucha gente que paga millones por vivir aquí en el Retiro están realmente a una cuadra de los consumidores, como estos 2 chicos que acaban de pasar ahí, que se nota. Estamos ya en la entrada de la Villa 31, amigos míos, es esta gran puerta de aquí. Pasamos unas 2 entraditas más que pues es recomendable simplemente mirar y pasar derecho. Mucha actividad de la cual hablaremos más adelante, pero abróchense los cinturones porque aquí comienza la Villa 31. Vamos a entrar, vamos a conocer, vamos a contar la historia, hermano. Sí, sí, una gran aventura. Esta es la entrada principal, esto es como un gran arco de colores. Ya más o menos nos vamos a dar cuenta de cómo es el look de aquí para allá. Mucho comercio en las calles, vea las casitas, todo esto tiene una historia. También vea aquí, en esta pared, este gran mapa del barrio. Esto quiere decir una sola cosa. Quiere decir que ha habido muchos esfuerzos con los años en recuperar la zona, en urbanizarla, en incluir la Villa 31 dentro de la gran urbe de Buenos Aires, poniéndole ya mapas, colores, algo más pintoresco, para ojalá algún día atraer turistas, dejando pues todas las realidades que vamos a conocer de frente, de lado, ¿no? Mi hermano, estamos aquí con quién también. Estamos con alguien reconocido de la misma villa. Mi nombre es Alexis Duarte, me hice conocido gracias a Juan justamente. Hace 10 años aproximadamente que estoy acá. Vamos de la mano con personajes también reconocidos de la misma villa. La fama mortal. Es nuestro brother. Bueno, mi rey, un gusto. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Esta es mi casa. Yo vivo acá, yo trabajo acá. Ah, esta es su casa y este es el negocio. Una buena ubicación, ¿no? Sí, gracias a Dios, para tener esto ha sido una lucha muy grande. Hace como 12 años, 13 años, de que mi mamá me apoyaba y mi mamá, mi hermano. Hola, hola. Me apoyaron a hacer todo esto, hasta arriba, mira. Ah, es que esto es una casa de... 6 pisos. 6 pisos. 6 pisos. Y ahí para arriba que vive la familia o alquilando. Vive la familia, toda la familia. En este negocio se trata de la compra y venta de la feria. Mira, por ejemplo, un poquito. Vendemos zapatillas usadas, nuevas, juguetes, maletas. Hay gente que económicamente no llega a tener ese dinero de ir a comprar un shopping, cosas que necesitan. Entonces acá lo encuentran con el precio mínimo más barato. Bueno, acá tengo herramientas. Todo lo que son llaves, tubos, ropa, cosas así. Pues vamos a ingresar al barrio a mirar qué Nos vamos a la Vía 31 para que conozcan un poco de lo que es acá adentro, para todos ustedes. Estamos preparados. Sí me daba curiosidad porque la gente va a ver esto. La gente va a ver esto y va a pensar otra cosa, pero esto es orégano. Venga, al lado y lado es puro comercio, inclusive peluquería, si necesita hacerse un corte ahí, dama para caballero. Y pues esto le llaman ferias realmente, ¿no? Aquí en Argentina. Exacto. Las ferias son muy conocidas, muy comunes en todo lo que es el conurbano, pero bueno, también acá en los barrios también hay feria, vas a encontrar todo, desde ropa usada, celulares, artículos para la cocina, todo lo que necesites puedes conseguir acá. Ya puedes ver lo que es la arquitectura, ¿viste? Te dije, es como una mini ciudad dentro de la ciudad. Eso es lo que me parece muy curioso, es que los edificios, o sea, no son casitas como las otras villas del mundo, los barrios, que son casitas de 1 o 2 pisos, no, aquí son edificios de 6, 7 pisos. Acá creo que las más altas sí debe ser 6 pisos, también se consiguen alquileres, un alquiler debe rondar, no sé, los $100, $150. Alexis, ¿cuánto puede valer un alquiler acá dentro del barrio? Así como mencionaste, desde $100 hoy por hoy. No son muy grandes, tenés que tener una suerte para conseguir algo más grande. Hablando siempre del primer piso para arriba, porque planta baja es netamente en comercio y están mucho más caros. O sea, una habitación, cocina y baño, listo. Sí.
Algunas veces monoambiente chiquitito, es Ambiente un chiquito, como cuadradito, monoambiente, ¿no? Sí, un monoambiente y son baños compartidos algunos. Estamos en la Villa 31, donde hay un local de muebles llamado Muebles Colombia, vea. Y allá atrás vi algo de un restaurante del Paisa, que no lo grabé, pero existe, está por allá. Y esta villa se forma más o menos en los 50s, ¿no? Mucha migración de provincias del norte argentino, donde venía la gente a buscar oportunidades laborales aquí en Buenos Aires. Solo que el estilo y el costo de vida aquí es mucho más caro que allá, ¿no? Entonces empezaron a hacer estos asentamientos, tomando tierras, construyendo sus casitas, y casitas donde sin papeles ni nada, ¿no? Sin papeles de propiedad, como lo llamamos en Colombia, una invasión. Así comienza esta villa, más o menos en los 70s. Hay una dictadura militar en Argentina. Esa dictadura militar lo que pretende es sacar a toda la gente de aquí, que este es un punto muy estratégico de la ciudad, y construyen unos grandes edificios en otro lugar que hoy se conoce como el Fuerte Apache. Hoy en día se conoce también como una villa más de Buenos Aires, que vamos a ir a conocer en el próximo video. Entonces, en vez de erradicar esta zona, lo que hicieron fue crear otra villa, y ahora hay dos, entre muchas otras que existen en Buenos Aires en la actualidad. Años más adelante, con el boom y el crecimiento económico de la ciudad a nivel de América Latina, en esta villa se concentró mucha migración peruana, boliviana, migración de Paraguay también, inclusive hasta un poquito de chilenos, me dicen por ahí. Aquí vamos a pasar con la cámara por debajo, porque pues aquí comienza un problemita que tenemos en el barrio. Esta es la cuadra donde vamos a comenzar ya a ver personas que están pues en el consumo del paco. Pues es muy fácil de ver, muy evidente. Las primeras cuadras son muy comerciales, empieza a ser un poquito menos comercial a medida que nos vamos metiendo bien al barrio, pero sigue habiendo comercio y comenzamos a ver ya algunas de las caras de la historia de la adicción de las calles de Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué tal la vida aquí en la 31? Está jodida, viste, como depende de la vida que tenga cada persona. Pero cuando usted dice que está jodida, ¿qué sería lo más jodido? Y lo más jodido es el tema de la economía, la pobreza que hay, y después el tema de la adicción. Entrar si querés y salir si podés, viste, pero eso está todo en la persona, es todo psicológico. Por este momento sí, está avanzando mucho el tema que el crack, el paco sí. Lo que es la cocaína acá en el barrio, está de luca. No laburamos, hay veces que te lleva la delincuencia. La cabeza de la persona se concentra en eso, buscar la vía más fácil, y es la delincuencia. Por allá en el 2008 más o menos hay un plan de urbanización de la villa. Mucho plan, poca ejecución. Unos años más tarde, por allá hace un par de años, como en el 2018, póngale más o menos, comienzan a ejecutarse ya planes reales de acción para mejorar la calidad de vida de la gente que llama a este lugar hogar, porque han pasado muchos años, algunos sin agua, sin electricidad, una vida muy precaria. Aquí en Argentina las villas se les conoce como villa miseria, entonces es un nivel un poco más abajo que la pobreza, ¿no? Es un nivel de miseria absoluta donde usted vive en ranchitos hechos con palos, tejas, papel, tornillos y lo que encuentre. Hasta hace muy poco tiempo por fin se le está metiendo la mano como debe ser. Ya inclusive hay algunas líneas de buses que entran aquí. Han tratado de incluir a la gente de la Villa 31 en la urbe de la gran ciudad. Ha habido pavimentación, algunas calles, algunos servicios, ya muchos tienen electricidad, la cara ha cambiado y ahí van. Pero pues las raíces, la historia y todo lo que encontramos paredes adentro en muchos hogares continúa. Como decía el tocayo, este es un lugar de gente trabajadora, de gente tanto local como internacional que viene aquí buscando oportunidades y en muchas ocasiones lo logra, pero también un lugar de algunas carencias, ¿no? Como todas las favelas de América Latina y del mundo. ¿Y ha conocido personas que han perdido la vida por estar metidos en eso? Y sí, tras noche de invierno, un ejemplo, la vagancia está acá en los pasillos, cagarse de frío. ¿Usted tiene experiencia con el consumo de eso? Yo arranqué hace poco, bueno, un problema que tuve y me ganó la soledad, ¿me entendés? Pero es todo psicológico esto. ¿Y tiene de pronto algún plan o alguna esperanza en el futuro de ya no consumir nada? Y es lo que uno trata de poder buscar, pero hasta el momento es como que me está ganando la consumición. Esperamos que llegue la noche para poder arruinar a alguien y buscar la manera más fácil para comprar otra dosis. Si a usted le dieran a elegir, por ejemplo, un oficio, no sé, peluquería, barbería, algún oficio, ¿qué le gustaría hacer? Y yo soy profesional carpintero, carpintería fina. Tenemos lo que es ropero, chifo, mesita TV, mesita de luz. Pero bueno, en este momento estoy un poco concentrado con el tema del paco. Aquí estamos entrando ya a la sección de la feria como tal, la feria. Son algunas tienditas con techos así como en tela, donde oficialmente aquí ya es el comercio puro, ¿no? La feria como tal. Este es un tipo de comercio tal vez un poco más elaborado, lo que veníamos viendo apenas entramos al barrio, ¿no? Aquí ya hay secciones de frutas, de cosas. Yo me imagino que tal vez la gente que está aquí en esta feria le pagará alquiler a alguien para estar, o supongo yo, ¿no? Es como algo más organizado
organizado de lo que hemos visto anteriormente. Supongo yo, es como mi impresión. Viste que te había dicho que prácticamente es una mini ciudad. Acá, el que vive acá, si quiere, no sale del barrio, que tenés todo. Ahora vamos a ir para allá, que hay un banco, hay un McDonald's. Increíble. O sea, todo, digamos, todo lo que necesitas vas a encontrarlo acá. Carnicerías, hay un cuartel de bomberos, de policía. Y acá pasando por debajo de la bandera de Polonia. Increíble que más adelante hasta un McDonald's hay hoy en día en este barrio, ¿no? Eso, mal o bien, es una buena señal. La camiseta del Boca. La gente aquí en su mayoría es más del Boca o más del River. ¿O está dividido? Muy dividido. Racing, ¿Sí? cabrón. Yo voy más por el Racing. ¿Más por el Racing? Claro, el Racing, hermano. Pero digamos, si yo entro aquí con una del River, ¿todo bien? No pasa nada. Acá pasa no hay nada. rivalidad de bandera, de camiseta. Y si yo voy a la Boca con una del River, ahí sí hay problema. No, ahí te diría que no. Mejor mala idea. Hay unos vaguitos de Porque la la calle. tengo ahí, la tengo ahí. Yo no puedo creer que haya un McDonald's dentro de la villa. Porque la gente siempre dice una villa en Argentina y da miedo, ¿no? Y ahora que ya haya un banco ahí, el Banco Santander, que es español, y un McDonald's, es una historia de cambio En el lado de positivo. allá tenemos la gendarmería. Desde el frente es el ejército. Ese edificio verde allá grande, Claro, ¿no? es la parte del ejército. Un tiempo la gendarmería entró a la villa porque en la villa ya se había complicado todo, ya habíamos perdido el control en el sentido de que todos los días moría gente, todos los días se mataba. Entonces aquí antes entraban ellos era a Un tiempo controlar. entraron porque la zona estaba roja, ¿te acordás, hermano? Acá estaba picante, como dicen los argentinos. Todos los Era días, re picante. todos los días moría gente. Y ahorita lo que tienen es un edificio de ellos acá. Siempre han tenido. Tienen, viejo, pero ellos no ingresan acá. Ellos Una no, orden no de- prestan servicio en el barrio. Con una orden sí entra acá a la villa. Un tiempo estuvieron todos, puro el ejército, todo con armas largas. Y después desapareció, después entró la federal, después la federal salió, entró a la ciudad, o sea, depende de los presidentes también, ¿viste? Cada presidente. Alexis tiene una historia de cuando vino Donald Trump, que blindaron la zona y no los dejaban salir. ¿Cómo fue eso, Alexis? Sí, fue el evento el G20, puede ser, no quiero estar equivocado. Bueno, y vallaron toda la villa y nos dejaban salir. O sea, nadie de la villa podía salir. Era un cordón policial de 2 El filas pelado lo tenemos por acá. toda la villa y no podíamos salir. Así, algo así como el muro de Berlín, pero Esa aquí. onda, pero humano fue, y con armas. Y estaban acá en el Sheraton, de Sí. frente a Retiro. O sea, a metros estábamos de un evento tan grande y nosotros acá en la villa metidos, no nos dejaban salir. Ah, pero vea que qué interesante que justo aquí también hay una estación de policía, ¿no? Eso en Colombia lo conocemos como un CAI. Y ahí está la policía presente y todo, así que también hay pues presencia de ellos en el barrio. No sé cómo será la relación entre la gente de aquí y la policía, imagino que a veces buena, a veces no tanto como en los barrios de Colombia, ¿no? Usted sabe cómo es la vuelta, pero ahí está la presencia de ellos. Acá vas a encontrar comida paraguaya, comida peruana, comida boliviana, puesto de choripanes, todo tipo de ¿Qué me comida. recomienda? Porque el choripán creo que suena bien. El choripán, clásica comida callejera argentina. Sí, Sino sí, también comida paraguaya. Acá Alexis te puede recomendar algunos puestos. De todo un poco, yo te recomiendo la chipa guazú, Juan, que lo pruebes. Ahorita vamos a meterle algo al organismo. Oiga, me parece muy curioso que esta calle se llame la calle Machu Picchu, ¿no? Porque precisamente estamos hablando que acá hay inmigración y peruana es una de las grandes migraciones en este barrio. Tanto que pues analicemos el nombre de la calle, vea, la calle Machu Picchu, diciendo que sí, señores, la historia es cierta. Son increíbles los edificios de aquí de la 31 porque vea esta vaina, son gigantes y van bien hasta arriba y mira ese enredo de cables con rejas, con portones, terrazas. Es como un Lego, pero un Lego de siguiente nivel. Vean a lo que me refiero, ¿ah? Uno ahí más o menos entiende, o sea, si se daña un cable, buena suerte en cambiarlo, porque eso no lo entiende ni el que lo hizo, hermano. Y sí, pues el cableado a todo lo largo de la villa es así, en los corredores, pero tienen luz. Eso es una realidad moderna, antes ni siquiera eso, entonces por lo menos hoy en día hay electricidad. Pero sí tiene un look bastante exótico, un poco extravagante, diría yo, al límite, y los colores, ¿no? Que lo hace bastante llamativo. Aquí ya vamos a entrar al siguiente nivel, ¿no? Aquí otra vez puro comercio, pero no de feria, sino comercio del barrio como tal. Y más o menos lo que nos espera, vea. Todos los primeros pisos de las casas, comercio, comercio, comercio. Y aquí ya vamos a entrar a algunas de las arterias del barrio como tal. Esta parte de acá es el eje de la feria, el eje de la entrada a la villa, al playón. De acá se va para Güemes, de acá se va para otro barrio, de acá sales para la feria, para afuera, de acá sales por donde hemos entrado. Y por acá entramos
tenemos todos los negocios, todo lo que vas a ver desde que entramos hasta el puente, lleno de negocios, y mucha gente caminando. Ya tenemos el firulo del paseo, ¿no? El firulais del video. Que no falte el firulais nunca en un video. Ya, qué loco la entrada, por ejemplo, aquí son estas escaleras. Y usted solo sube y sube y sube y sube y sube hasta que encuentra su ranchito, ¿no? Y mire este que tiene sus terrazas verdes. Y como siempre, el primer piso, pues, el comercial, ¿no? Estábamos esperando que nos vendiera una empanada. Está esperando. El muchacho de Colombia quiere probar chipaguazú, quiere probar sopa. Yo quiero que pruebe chipaguazú. ¿Qué es eso? Esto. ¿Cuánto está la chipaguazú? Hecho a base de choclo. Y eso es un platillo paraguayo. Sí, se hace de Paraguay, que se hace de choclo. ¿Tú eres de Paraguay? De Paraguay. Gracias. Yo Gracias. quiero que lo pruebe. Compartimos porque yo no Dale. puedo, hermano, con Esto todo es- eso. Uy, tengo el billete acá en la mano, pero no lo toqué. Vale. Eso da proteínas. Está bueno como para un hambre. Muy bueno. Aquí encontramos también un santuario, ¿no? De Gauchito Gil, un santo muy popular aquí. Hay mucha gente que cree en él, muchos creyentes que vienen aquí a pedirle. Y póngale cuidado a la siguiente historia. Este es el Gauchito Gil, es un santo muy creyente y devoto acá en Argentina. Mucha gente, más los argentinos y mucha gente de afuera también cree en el Gauchito. Creo que el Gauchito porque cuando estuve detenido, estuve preso en prisión, entonces yo ver y sentir que la gente creía en él me hizo hacer lo mismo por el santo y hice promesas. Salí del centro del penal, salí, me fui de viaje hasta donde él ha fallecido. Él tiene una historia que los policías lo mataron, que lo colgaron en un árbol. Entonces allá en Corrientes, Mercedes, en Corrientes había un santuario de él entre una carretera principal de Panamericana, algo así. Entonces yo estaba ahí, 2 días me quedé allá. Todos los días le pongo velas en los lugares que estoy, donde voy, le pongo velas. Pero creo en él, pero creo en Dios primero y después está él. A mí me pegaron una bala acá, mira. Tengo un tiro acá, la última vez me pasaron. Mira por dónde me ha salido la bala, disculpe. ¿Quién está ahí? Mira, si es, ¿sí ves? Enseña el gringo. El tatuaje. Ahí hay una bolita, hay un hueco. Sí, lo veo. Mira, ¿y por dónde me ha salido? Por el santo. Ahora te explico. Me ha entrado, me ha roto el pulmón, me ha roto el omoplato, algo así, que tengo un hueso grande, ha pasado todo. Y no he quedado con ninguna dificultad de nada. O sea, estoy hablando, estoy caminando. Entonces yo creo más en él todavía. Pero qué curioso el barbecue como lo tienen montado encima de un carrito de mercado, ¿no? Buena estrategia porque usted se lleva el barbecue para la casa y lo mete así nomás con las ruedas. Y ahí le instalaron su parte para ponerle la parrilla, el carbón. Y venden asado a lo peruano en un negocio peruano de la villa. Como se dan cuenta, es una villa multicultural, en serio. Esto es algo nuevo para mí. Yo nunca había visto un lugar tan multicultural en una villa, en lo que llamamos tal vez una favela, ¿no? Se ve el comercio, se ve la integración. Eso está interesante porque en las villas que yo he visitado es la primera vez que veo algo así. Estamos ya pasando por debajo del puente, ¿no? Sí. Esta es la autopista. Estamos bajo la autopista. Cuando y uno viene del avión, ve la villa con esta autopista encima. esta parte del barrio tiene mucha vida a la noche, ¿no, Alexi? Acá mucha vida, puestos callejeros, de comida callejera. Hay una discoteca también. Hay una discoteca varios dentro de la Villa puntitos de 31. encuentro Mucho barcito. bailables. Antes esta parte del playón era un cuadrado, era solo una cancha. Acá abajo esto todo lleno de casas, acá discotecas, todo discoteca. Esto todo lleno de boliches. Ahora todo esto ha cambiado, ya no es lo mismo ya. El gobierno ha modificado a las personas que vivían abajo del puente, que tenían pegados sus casas al techo. Esas personas les han modificado y les han dado unos departamentos que están allá del gobierno, del ministerio. Ahora ellos tienen un departamento que pagan 5.000 pesos mensual. ¿Por qué? Porque yo tenía una casa abajo del puente, mis hijos. Entonces ahora ellos están modificados a ese lugar. Y es un departamento hecho por el gobierno completo. No con cosas, pero ya terminado todo. Vean el look de este barrio, ¿no? Esta es la autopista que pasa pues por encima de la villa y lo usan también como techo. Lo han decorado muy bien. Este es uno de los corazones del barrio. Hay una cancha linda, una cancha buena. Y si se dan cuenta aquí, también la infraestructura misma cambia. Ya son estructuras mucho más metálicas, tal vez un poquito más sólidas de lo que hemos visto anteriormente. Para los que no saben, el parcero viene de Paraguay, de una ciudad que se llama Encarnación. Exactamente. Y allá toman tereré, entonces vamos a ver. Esto contiene hielo y le hago echar el agua. Nuestra misma hierba ya tiene todos los remedios que ya te mencioné. Menta, esto es como... es hierba con hielo. Sí. O sea que no es caliente como el mate, sino No, diferente. es como un mate, pero esto es frío, es refrescante. Buenísimo. Hermano, en sus manos está mis primeras impresiones ¡Epa! de la bebida paraguaya. Representando la cultura paraguaya, no Así sé. que si yo voy a Paraguay algún día y digo que no me gustó, es culpa suya. Y si digo que sí me gustó, también es culpa Deja suya. de meterme presión. La presión está alta. Yo tengo que firmar tu impresión.
vamos a tener que firmar su impresión. Claro, es muy rico eso. Ya, pero tiene mucha presión porque está en el medio del barrio y mirá si dice que está feo. ¿Cómo, Sí, ¿cómo sale de acá, Juan? No, yo apelo a su sinceridad. Está con mucha Yo presión. apelo a su sinceridad, Iván. No me enojo. No, pero ¿para qué? Pero está bueno. De verdad, ni la No, de verdad que sí está bueno. ¿Seguro, Juan? Sí. Muy rico. Y tiene como un poquito como mentolado, se siente como refrescante, ¿no? En serio que sí está chévere. Nuestra hierba contiene menta, cedrón y limón. Sí, se siente un poquito la menta. Muy rico. Échame otro ahí, por favor. Dale, bro, de una. Vamos a hacer una pequeña pausa activa, ¿no? Estamos justo enfrente del negocio de tatuajes de Alexis y hay una cancha, y una buena cancha, ya. Así que pues los parceros agarraron un balón. Estamos en Argentina, amigos, estamos en Argentina. No hay una prueba más contundente de eso que estar entrando en una cancha de fútbol. Vamos a echar unos tiritos, yo soy muy malo para esto, pero vamos a intentarlo. No pasa nada. Bueno, es que no hay arquero, ¿no? Yo te voy a tapar un gol. Sin arquero yo los meto fácil, pero el penal ¿desde dónde se cobra? ¿Desde ahí? Claro, ahí. Preparado. Un clásico Colombia-Argentina. La final de un mundial Colombia-Argentina está en mis manos. Pero acá la tenés que errar, Fuerte, ¿Me toca a mí o qué? Si no, alguno de los palos te vas a tirar o... Vamos 1-1. La esperanza sigue intacta. Nos llevamos la copa. Hoy nos llevamos la copa. Vamos 2-1, amigos. Hoy la copa queda en Colombia. Hoy la copa se la lleva Colombia. Ahí están ahí en el otro tiempo del partido. Uy, qué buen arquero. Bueno, después de ese partidito, de esos penales, volvemos a la realidad. Vamos a entrar a lo que aquí se conoce como los pasillos. No entre solo y no entre si no es con alguien del barrio. Yo entro porque vengo con la gente de aquí. A ellos los conocen muy bien. Son algunos rinconcitos escondidos de este lugar, así que vamos a ver cómo lucen. Vamos a entrar a los pasillos. Mira, ahora vamos a entrar a uno de los pasillos. Permíteme decirte algo en este pasillo. Acá hubo muchos atentados, mucha gente ha muerto, mucha gente ha fallecido, mucha gente ha salido por acá y acá habían grupos y sonaban los chipotazos por todos lados, peor que Navidad. Acá en el playón, esta parte que estamos, todos los días balacera, todos los días metra, pistola, largo, escopeta, de todo. Este era un desastre, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, era el pantano de tierra de nadie, hermano. Ahora la vida ha cambiado. Hay gente que se manda su moco, pero están tranquilos. En cambio, ahora, como te digo, vamos, sigan viendo acá. Ahora las paradas tienen nombre, todo tiene nombre. Barrio Mojica, Yaguites 750, Comuna 1, ahora tiene nombre todo esto. Por acá entras, acá te daban piso, si iban para acá, o si iban para allá, o bien cruzaban por acá, para el otro lado. Como dice nuestro amigo, estos son pasillos que se conocen como los pasillos de la muerte. Usted entraba por aquí y pues no salía, o sea, si entraba por aquí lo estaban esperando. Hay muchas rutas de escape para hacer de aquí lo que usted quiera hacer, ¿no? Inclusive en la mitad de este pasillo hay la entrada a unos hogares y unas escaleras que van bien para arriba. Esto es un apartamento, aquí hay otro, o sea que la persona que vive ahí pues entra por el pasillo todos los días, pero sí es un lugar un poquito escalofriante, si le soy sincero. Y como decía pues nuestro compadre de hoy, aquí podía pasar lo que fuera y la gente tenía rutas de escape por aquí, ruta de escape por allá o hacia otros pasillos como este que tiene reja. Acá entrabas, da para allá, sale para la otra cuadra, va para acá, sale para la otra cuadra y sucesivamente vamos para Ahora adelante. necesita llave para entrar al pasillo, Ahora, ¿no? Está cerrado. ahora los vecinos pusieron llave, pero ya entonces solo las personas que tienen llave ingresan acá. Aquí estamos a punto de entrar en otra de las secciones del barrio que se conoce como el barrio chino, ¿no? Dentro de la misma villa. Y se dice por ahí que es una de las partes tal vez más delicadas, de más cuidado, ¿no? Estamos todavía con luz, todavía tenemos sol. De noche tal vez no podríamos hacer este mismo video porque hay muchos asuntos ahí pues de control, delicados, situaciones un poco más difíciles, ¿no? Ustedes entienden. Así que vamos a dar la vuelta a ver cómo luce el lugar. Otra seña de que estamos en un barrio multicultural, ¿no? Y la migración que ha habido con los años es esta iglesia de atrás. Y pues qué mejor que un amigo paraguayo para que nos explique esta iglesia qué es. Esto vendría a ser una iglesia de la comunidad paraguaya. Se llama Cacupe y le decimos nosotros. El I le agregamos cuando es chiquito, porque la basílica central, la que está en Paraguay, se llama Cacupe. Le decimos Cacupe y es la que tenemos acá en el barrio. Y acá
acá se hace evento cada 8 de diciembre que es gigante, que está llegando y se hacen los velorios, lastimosamente acá, todo. Aquí en la calle encontramos otro pasillo para que se den cuenta cómo son. Miren esta locura. Estos son los pasillos de la villa, pero son largos túneles donde hay casas. Aquí la gente vive en estas casitas y en estas rejas por detrás son las habitaciones y los apartamentos de mucha gente. En este pasillo encontramos este apartamento normal, un apartamento de alguien que vive ahí. Para acceder a su casa pues tiene que entrar a estos pasillos, ¿no? Y si usted vive arriba, allá tiene sus escaleras que lo llevan hasta el último piso de este edificio. Inclusive aquí esta escalera entra uno con reja. Claro, eso está abierto. Pero vea, usted si viviera aquí entraría por acá bien hasta arriba y cada piso tiene su apartamento, ¿no? Es una locura de pensar, ¿no? Porque en realidad aquí estamos escondidos de toda luz del sol. Si nos seguimos metiendo aquí a la izquierda, hay más y más apartamentos. Si seguimos derecho por allá, más y más apartamentos. Y esta estética hace que la Villa 31 también tenga ese factor que la diferencia del resto de favelas de América Latina, ¿no? No solo lo que hemos visto anteriormente, sino esta especie de pasillos también la hacen muy única, porque normalmente los pasillos son al aire libre, ¿no? Pero así encerrados, tan bajo tierra como esto, lo hace diferente, lo hace especial. Aquí tenemos a todos los firulos de la cuadra, pendientes, activos, protegiendo su zona. Estos firulos, desde aquí los saludo nada más. Bueno, un gusto. Chileno. ¿De qué parte? ¿Santiago? ¿De dónde? Santiago, Chile, Cerro Navia. Ah, donde qué vive lindo. Jordan 23, vivo yo a la vuelta. Y venga, entonces, el barrio chino, ¿qué es lo que tiene de especial? Que todos tenemos 40.40, 765, es lo que he visto yo. Es lo que, como sea, Chile, lo mismo. El barrio chino está un poco más caliente esta zona que otros sectores del Sí, barrio. peligroso. Sí. Esta es Yo que soy chileno, yo por lo que he visto, sí. Es un sector de pronto más picante de la villa. Es lo que he visto yo como en Chile, sí. Más o menos, ¿qué se puede esperar? No, aquí de todo. ¿Y ustedes que son acá del barrio pueden caminar más tranquilo o también se cuidan un poco? No, lo cuidamos igual. ¿De noche es mejor no venir? Sí, no, ya que mirando con la cámara, yo creo que están todos mirando ya. Si yo fuera a entrar solo con esta cámara... No, ya se le han ya quitado. me lo han quitado, ¿no? Ya se le han quitado. Lo clásico pues de todas las favelas a nivel mundial, ¿no? Y ya después del barrio chino vamos a entrar en otra sección importante de aquí, que es estos edificios azules, algunos verdes de otros colores. Son viviendas que le dio el gobierno, viviendas de interés social a la gente que tenía pues muy bajos recursos aquí en el barrio. Pagaban pues muy barato, ¿no? Exactamente. 4.000 pesos ellos tienen acordado pagar de por vida prácticamente. 4.000 pues son como $4. 4 dolaritos ¿Al mes? al mes. ¿Por una vivienda de esas? Sí, por más de 30 años son, sí. Y estas casas son gigantes, viejo. O sea, una persona que vivía en un espacio de 3x3 con su familia, hoy por hoy cuenta con una habitación, con 2 o 3 habitaciones mucho más amplias, sala, comedor, un espacio bien brutal tienen, viejo. ¿Y qué tocaba hacer para aplicar para ese beneficio? Para ser parte de este beneficio vos tenías que ser dueño directo. Pero también le tocó a varios inquilinos, o sea, gozan hoy por hoy de esta posibilidad. Un buen privilegio, ¿no? La verdad que sí, un gran cambio, viejo. Vamos a tratar de hablar con algunos de los vecinos que vivían anteriormente, viejo, A en ver qué esas logramos. casas. Y así luce esta sección del barrio. Si se dan cuenta, es una urbanización distinta. Tiene sus parques, tiene sus zonas verdes aquí para los chicos. Y los edificios como tal lucen diferente. Si se dan cuenta del look de lo que venimos acostumbrados a ver durante todo el video a esto, hay un gran cambio, ¿no? Estos proyectos pues hacen parte de la razón social que el gobierno quiso incluir en la Villa 31, ¿no? Para urbanizarla, para volverla parte de la ciudad, y con ese fin se construyeron este tipo de edificios, donde la gente que tuvo la suerte de poder contar con uno de ellos, pues paga mucho más barato y a muchos plazos, años tras años tras años, a un precio bastante interesante. Es más, en esta fotografía se ve lo que es un edificio aquí en la villa, hecho con los estándares ya del gobierno organizado. Y de fondo, pues, la historia del barrio, que son todos los edificios que hemos visto a lo largo de este video. ¿Ustedes viven en este barrio aquí? Sí. Y cuénteme, ¿cómo hicieron para adquirir esta vivienda? Porque yo sé que son del gobierno. Sí, anteriormente vivíamos detrás de la zona containera y cuando se empezó a elaborar lo que sería la autopista, que nunca se hizo, nos reubicaron para acá. ¿Y qué tocaba hacer para poder acceder a uno de estos apartamentos? Estar en el camino de la autopista. ¿Y el precio qué tal? Porque me han dicho que son a un precio interesante. No tenemos idea aún de lo que va a costar.
Ah, o sea, como que les dieron el apartamento y después arreglamos. Exactamente, y a eso es lo que tenemos miedo. ¿A qué cuál va a ser el arreglo después? El arreglo. Claro. O sea, en este momento no les están cobrando nada, pero con el miedo de que de pronto después les cobren quién sabe Claro. cuánto. O nos digan, ponerle que hace 5 años que estamos acá y nos digan, esto es una deuda por los 5 años ya que pasaron. ¿Y qué se rumora en los pasillos de por aquí? ¿Qué se rumora que cuál podría ser la posibilidad al futuro? Hasta ahora no tenemos idea de lo que llegaría a pasar más adelante. ¿Todos los vecinos comparten ese sentimiento de incertidumbre, podríamos decir? Exactamente, es una angustia que tenemos todos. Pero en cuanto a calidad de vida, ¿es mejor vivir aquí o vivir donde vivían antes? Vivir aquí es mucho mejor. Ya hablando con los vecinos de aquí, se da uno cuenta que la sensación de incertidumbre es bastante grande, ¿no? Hubo un cambio positivo, están mucho mejor aquí, mucho más cómodos, mucho más tranquilos, pero tampoco saben muy bien qué va a pasar después, ¿no? Entonces la promesa fue una y el arreglo, pues vamos a ver, ¿no? Todavía no se sabe. Espero pues por los habitantes de esta región de la villa que todo salga a su favor, que todo salga bien y que no los despojen de sus hogares. Aquí estamos atravesando por unos rieles porque me van a llevar a un sitio importante, la tumba de un personaje muy querido, muy importante y muy reconocido de aquí. Lo toca pasar así por encima de la carrilera del tren y allá están todos los contenedores del puerto, pero esto es un pasillo más de acceso de la gente de aquí hacia las calles de la ciudad para ir a algún sitio, ¿no? Si se dan cuenta, estamos caminando por aquí normal y allá de fondo también hay gente caminando y aquí vamos a atravesar hacia allá como lo hacen los locales. Si yo viniera solo no tendría ni idea qué hacer en este momento, pero ellos saben pues por dónde meterse para ir al sitio que vamos a ir. Este puente se ve que es cosa seria. Por aquí, por el look del asunto, miren alrededor mío cómo se ve. Pura basura, todo quemado. Aquí vienen a quemar los cables para sacarles el cobre. Se ve intenso y me dicen que de noche por aquí, mejor dicho, a usted no lo salva nada ni nadie. Y es que miren el aspecto de estas calles, ¿no? De día, la gente que está aquí de noche está por fuera haciendo otras labores, ¿no? Pero este es el punto de actividad para algunos asuntos de la vida cotidiana de la gente que duerme en las calles de este país. Y pues hemos atravesado ese puente para entrar aquí donde está enterrado el padre Mujica. ¿Quién fue ese señor? Venga, les muestro. Famoso padre Mujica. Exacto, conocido también como el cura villero. Era un cura que hacía mucho por la gente más carenciada y bueno, brindaba mucha ayuda acá a la gente de los barrios, a la gente de la villa. Y en los años 70, si no me equivoco, fue asesinado por más de 10 balazos. En homenaje a él, el barrio, su nombre es Padre Carlos Mujica del barrio. En realidad, que también es conocido como Villa 31, pero bueno, su nombre verdadero hoy en día es Barrio Padre Carlos Mujica. Sueño morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Tenemos de frente un mural, un gran mural del padre con la gente de la comunidad, rodeado de señoras, de niños y supongo yo entonces que el padre debe estar aquí adentro. Esta es la tumba del padre. Acá está enterrado. O sea, ahí en ese mismo muro. En este mismo muro. O sea que la gente viene aquí, toca el muro, le trae flores. Está la tumba del padre de Mujica. Del 1930 a 1974 el hombre falleció, lo mataron pues antes de que muchos de nosotros naciéramos. O sea que desde hace ya varias décadas es patrimonio nacional de la Villa 31. Y bueno amigos, eso fue la Villa 31. Estamos aquí ya todos subiendo el puente. Vamos a ir a la casa de alguno de los chicos para ver un poco de la villa desde arriba, desde el techo. Espero que hayan conocido un lugar interesante del mundo, ¿no? Una villa con mucha personalidad, un barrio con mucho carácter, con una identidad propia y un lugar que quiere un cambio positivo. Me doy cuenta en la gente, me doy cuenta en la vibra, me doy cuenta en la comunidad como tal, que es un barrio que ha sufrido mucho, pero que quiere dejar ese pasado oscuro atrás para echar para adelante. Y eso me parece muy bonito y muy interesante para venir a traérselos a ustedes en esta pieza audiovisual. Así que, bueno amigos, ahí la tienen, la Villa 31 en Buenos Aires, Argentina. Vamos a subir al techo del edificio de nuestro amigo. Bueno, son como unos 6 pisos por aquí, por esta escalera, ¿no? Si se dan cuenta, está bien estrecho el tema. Por aquí la escalera sigue, pero por fuera ahora. Vamos a mostrar una vista muy mortal. Aquí detrás de mí hay un apartamento, pero seguimos subiendo. Ya estamos por encima de los cables. Toca mirar bien por dónde sube uno, ¿no?
Yo que pues no estoy acostumbrado y no conozco bien esta escalera. La cosa sigue de aquí para arriba. Wow, desde aquí ya la vista promete. Más o menos ya estamos en algunos techos de los edificios. Quiero que vean la escalera que acabamos de subir. Me voy a agarrar de aquí porque esto es un deporte extremo. No hay nada que lo separe a uno de la muerte, vea. De ahí para abajo son 7 pisos. Yo me agarro de ahí porque sí da un poquito de vértigo. Este es el techo del edificio. Estos son los techos de la Villa 31. Y eso de fondo, la ciudad de Buenos Aires. Y venga, yo paso por aquí. Tenemos los tanques de agua. Toca caminar como con mucho cuidado, ¿no? Y desde aquí la vista de varios lugares importantes de la ciudad. Muy panorámico de eso acá. Sí, claro, porque allá es el puerto. Esto es el puerto. Y Puerto Madero sería lo que está detrás de estos tanques. Vea todo lo que está allá de fondo, uno de los metros cuadrados más caros de la ciudad. Y pasando la calle nada más, estamos aquí en la Villa 31, ¿ah? Qué loco. Y allá de fondo se ve súper linda la ciudad de Buenos Aires con el sol como está en este momento. Se ve brutal. Mi hermano, muchas gracias por el tour, muchas gracias por el recorrido. Ahí les dejo este parcero para que lo tengan en cuenta. Viejo Juan. Hermano, Juan, querido, qué buena travesía. espero que te haya gustado esta aventura y vamos por más. Vamos por más. Se viene otra aventura. Compadre, muchas gracias por traernos al techo de su edificio, hermano. Hermano, así como usted ha venido a mi casa, pueden venir cualquier persona, cabrón. Les invito a todos, mi gentecita acá. Estamos con la ruta de Juan, con su persona, que me siento agradecido. Y con mi amigo acá, Alexis Tatú, que también está en la casa. Buenos Aires, Argentina, Villa 31 para todo el mundo. Amén. Y desde los techos de esta maravillosa ciudad, de este maravilloso país, espero que les haya gustado el recorrido y nos vemos en el próximo video. Chao, Oli.